¿Cómo están mis amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este su canal Chochueno. Pues como podemos ver aquí tenemos otra batería del LiPo 4, en este caso de la marca Shoto. De acuerdo a lo que nos dice el fabricante, sigue siendo una batería que trabaja a 48 voltios a 100 amperios, lo que se encuentra en su interior con su BMS integrado. El detalle que tengo con esta batería es de que al parecer el BMS que tiene o está bloqueado o no es funcional, ya que no he podido lograr obtener los 48 voltios en sus terminales de conexión, así que para este video vamos a abrirla para ver qué clases de celdas componen este banco de baterías de la marca Shoto, y aprovechando que está abierta, ¿por qué no? Vamos a implementar nuevamente un BMS de la marca JK a 100 amperios para poder monitorear todas las celdas a través de nuestro smartphone. Así que si esta información les es de utilidad, les agradezco se queden en este video regalándome un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer este proyecto que es su canal Chochueno. Así que comencemos. Como les había comentado, este banco de baterías, acorde a lo que nos dice las especificaciones del fabricante, es un banco de 48 voltios a 100 amperios del LiPo 4, en donde para cargarse requiere un voltaje de 53.2 a 56.4 voltios. A la salida nos va a dar un voltaje de 40 a 53 voltios, y aquí nos indica que se compone de 15 celdas este banco de batería. Así que acorde a esas especificaciones, yo he mandado a pedir un BMS que ya hemos integrado en este canal de la marca JK, que de igual manera a las especificaciones del fabricante este funciona a una descarga constante de 100 amperios, picos de 200, funciona de 8 a 20 celdas y cuenta con un balanceador activo de 0.6 amperios, que de igual manera se puede configurar y monitorear de forma constante a través del Bluetooth integrado que tiene este BMS. Pero sin adelantarnos, vamos a destapar primero este banco de baterías para ver cómo es internamente, y lo más importante, ver si las celdas en su interior menos se mantienen en el voltaje correcto de funcionamiento. Así que vamos a empezar a desarmar. Muy bien, una vez retirado unos tornillos superiores, laterales y posteriores, podemos retirar la carcasa para ver qué es lo que compone este banco de baterías. Pues de primera mano así es como tenemos la vista de este banco de baterías de la marca Shoto. Se alcanza a ver el cableado correspondiente a la conexión del BMS. Pareciera que todos estos manojos de cables corresponden a las celdas que integran este banco de baterías, y por acá tenemos otros cables más gruesos que corresponden al positivo y al negativo, que de igual manera salen del banco de baterías y están conectados a su BMS existente. Por lo pronto las celdas pareciera que están contenidas todavía dentro de esta especie de caja. Vamos a quitarlo para ver cómo son en su interior. Y aquí estamos viendo las celdas que componen este banco. Sin duda son unas celdas diferentes a las que habíamos visto en los otros bancos de baterías que hemos mostrado en este canal. Inclusive parecieran al tipo de celdas de mis antiguas baterías del LiPo, como podemos ver aquí. Prácticamente es el mismo empaque, y no sé si se alcance a ver, pero están todas apiladas de este lado y de este otro, y encapsuladas pareciera en este material que es como baquelita, prácticamente el material con lo que hacen los circuitos electrónicos impresos. Y de este lado podemos ver que tenemos la terminal negativa y positiva de este banco. Voy a tomar los valores de voltaje de estas terminales para ver qué voltaje total nos da directamente de las celdas. Nos da un voltaje total de 49.88 voltios, lo cual pareciera que las celdas se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento. Una vez que vimos las celdas, voy a proceder a la implementación del BMS. Para esto obviamente tengo que retirar primero el BMS que se encuentra aquí, por lo cual esta carátula frontal está sujeta por unos tornillos en la parte inferior, los cuales voy a remover para retirarla.
De esta manera tenemos el BMS existente completamente expuesto. Y ya no les platiqué, realmente traté de hacer funcionar este BMS de acuerdo a lo que nos dice el fabricante. Si ustedes logran apreciar, en la parte frontal se ve el LED de run de una manera intermitente lenta, el cual, acorde a lo que nos dice el manual, al parecer la batería está en modo suspensión. Acorde a esto, lo que debemos de hacer para despertar el BMS sería empezar a cargar la batería colocando el positivo y negativo en estas terminales para lograr hacer funcionar nuestro banco de baterías, por lo cual lo realicé, pero no hubo ningún cambio en el funcionamiento del LED, y al medir el voltaje en estas terminales nos está dando un voltaje de 24 volts, por lo cual, para evitarme de problemas, lo que voy a hacer es reemplazar completamente este BMS. Por ahora, lo que puedo ver por aquí para poder reemplazarlo es de que aquí se encuentran conectadas las celdas que componen este banco de baterías, que de acuerdo al fabricante estas se componen de 15 celdas. Por lo pronto veo 4 grupos de conexiones, cada grupo tiene una identificación de T2, T1, T3 y T4. Yo supongo que estos son los sensores de temperatura que monitorean la misma cerca de las celdas, y las otras conexiones deberían de ser el negativo de la primera celda con el positivo de las 15 celdas que lo componen. Por otro lado, podemos ver aquí que tenemos las terminales negativas que están aquí soldadas y salen de este lado, y las terminales positivas que están directamente a las borneras del banco de batería. Esta terminal de acá pareciera ser un fusible conectado a la terminal positiva, y sin más, lo que me toca es investigar cuál es el negativo de la primera celda y los positivos de las celdas que conforman este banco. Y voy a hacer la misma prueba desde aquí, y si lo pongo con el positivo, perfecto, no veo voltaje total, viene un extremo, viene el otro, pero si lo pongo con el negativo debe ser el consecutivo de voltaje de la última terminal a la primera conexión. En este caso veo 16.3, acorde a esto, si yo agarro este de aquí, debería haber 13.3. Entonces que es la celda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 viernes, tenemos identificadas las primeras 8 celdas de este conector. 16.3, el último nos va a dar 26.6, entonces el siguiente que estamos buscando nos tiene que dar 29.9. Estoy seguro que es esta terminal de color amarillo 29.9, excelente, y esta que va a seguir va a tener 49.9, y por ende la que sigue acá, que es de color blanco, va a tener 42, 43, la que sigue tiene 46.5, y la quinta y la 15, y al final va a tener el total de nuestro banco de batería. De esta forma hemos identificado cuál es el orden de las celdas correspondientes a los cables de monitoreo de cada una de ellas, así que una vez teniendo esa información clara, lo que voy a hacer es conectar estos cables, que deben de estar conectados en orden acorde al BMS que vamos a ocupar. Sin más, voy a proceder a hacer las conexiones y regreso con ustedes. Pues muy bien, ya tengo aquí las 15 celdas conectadas a las borneras de nuestro BMS, recordando que este BMS, para la última celda que va a ser ocupada, en este caso la celda número 15, debe de estar conectada de igual manera con el B positivo de la terminal del BMS. En este caso, aquí tenemos el negativo de la primera celda y las 14 celdas, el lado positivo, conectados en este extremo, y del otro conector del BMS tenemos la celda número 15 con el B más que requiere para funcionar. Lo único que voy a hacer aquí y quiero demostrarles es que antes de hacer la conexión al BMS, nosotros tenemos de corroborar que la unión entre los cables existentes con el nuevo conector debe estar realizada de forma correcta. Si no, corremos el riesgo de quemar nuestro BMS si nosotros hacemos una mala conexión. Lo siguiente a conectar es la terminal B-. Esta B- debe de estar conectada con el negativo del banco de batería, por lo cual voy a proceder a hacer su sujeción. Pues muy bien, esta es la idea. Tenemos ya B- conectado con el negativo total de nuestra batería. Ya hemos corroborado que las conexiones de nuestro BMS hayan sido las correctas, por lo cual voy a proceder a su conexión. Muy bien, lo tenemos las primeras 14 celdas con el negativo conectado, y posteriormente voy a conectar la 15 celda con el B+ en su posición. Poder encender nuestro BMS cuando lo tenemos conectado es que de este lado de la terminal del BMS se vea un voltaje
superior a 4 voltios. Para lograr hacer eso, lo que necesitamos es ayudarnos de una batería externa que superen esos 4 voltios. En este caso yo tengo esta batería de litio. La conexión es la siguiente: el negativo de nuestra batería externa la voy a poner en el negativo P- de mi BMS, y el positivo de mi batería externa la debo colocar en la terminal negativa B- de mi BMS. En este caso, como yo ya lo tengo aislado, lo voy a poner en el negativo general de mi batería. Con solo un toque podemos ver que nuestro BMS ya se encuentra activo. Esto de igual manera lo puedes hacer con un cargador de celular donde tengas identificado el positivo y el negativo para poderlo encender. En este caso yo he ocupado una batería de litio que tenía a la mano. Ahora tenemos nuestro BMS funcionando, pero antes de proceder a ensamblar la batería con estos nuevos componentes, vamos a proceder a ir a la aplicación para ver qué valores nos arroja cada una de las celdas con este nuevo BMS. Pues muy bien, vamos a buscar la aplicación del BMS. Aquí la tenemos que activar la parte de la ubicación y podemos ver que efectivamente la aplicación ya detecta nuestro BMS JK de 20 celdas a 100 amperios. Lo vamos a seleccionar. Se escuchó un doble pitido en el BMS. Vamos a poner la contraseña por default, que es 1234, para emparejarlo, y podemos ver que estamos dentro de nuestro BMS. Voy a ir rápido a las configuraciones rápidas. Vamos a verificar el password. Aquí es hasta el 6. Estamos dentro y vamos a seleccionar que es una batería del LiPo 4 a 15 celdas con una capacidad de 100 amperios, acorde a lo que nos dice el fabricante de este banco de baterías. Los otros valores por ahora los voy a dejar por default. Voy a regresar a la pantalla principal, donde podemos ver que efectivamente ya nos muestra los valores correspondientes a este banco. Actualmente tenemos 49.94 voltios, es muy cercano, si no es que prácticamente igual a lo que nos daba el multímetro. La capacidad le hemos seteado a 100 amperios. Todas las celdas se encuentran completamente balanceadas en 3.32 voltios. No tenemos una diferencia de voltajes, están perfectamente balanceadas. Voy a seleccionar un sensor. Acabo de seleccionar el sensor 1 con la mano. Podemos ver el incremento de la temperatura del mismo. Ahora voy a hacer lo mismo con el sensor 2 para corroborar que estén funcionando de forma correcta. Ahí se ve. La temperatura del BMS está en 29 grados. Nos dice que la batería se encuentra a un 72% de capacidad. Y por último tenemos la resistencia de las celdas, en donde todas están, si mal no veo, de 0.144 ohms a 0.148 ohms. Prácticamente todas están con una diferencia de resistencia de 0.004 ohmios, lo cual para mí es correcto. En la parte de settings solamente lo voy a dejar así en este momento. En diferentes videos voy a hacer una explicación para qué sirven los otros parámetros de configuración, y por ahora solamente voy a activar la carga y la descarga de la batería a través de este BMS. Aquí ya se puede ver que la carga, descarga y el balance se encuentran activados. Pues como podemos ver, tenemos prácticamente ya realizado el trabajo. Lo único que queda es ensamblar nuevamente el banco de baterías. Voy a ocupar la tapa frontal, por lo cual la conexión negativa que vemos aquí, que hace contacto con la terminal frontal de nuestro banco, debe de conectarse al P- de nuestro BMS. Voy a realizar esa última conexión y voy a proceder a hacer el ensamble de este banco de baterías para ver cómo queda al final. Ya que realmente hemos terminado la implementación de este BMS de la marca JK. Posteriormente lo voy a estar implementando en mi sistema para trabajarlo en paralelo con los otros bancos de baterías de litio que están trabajando en mi instalación, para mostrarles el funcionamiento de los demás parámetros de configuración que se pueden hacer en este BMS, y de igual manera ver el comportamiento de funcionamiento tanto del BMS como de estas celdas en una instalación real. Si esta información les ha gustado, agradecería me dejen un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer este proyecto que es su canal Chochueno. Recuerden que siempre se les desea lo mejor y nos vemos en un futuro video. Hasta la próxima.